Muy buenas noches a todos a esta última fecha de nuestra octava cátedra de aperturas sobre el tema de la escucha. Antes de iniciar, quería hacer algunos anuncios para que pues, no se nos queden en el tintero. Eh, Algunos anuncios sobre nuestras actividades de- del, del fin de semestre. En primer lugar, pues quiero, quiero invitarlos a participar en un curso que vamos a realizar el día mm, sábado 26 de abril. Es un curso que alrededor del tema del breve, psicoanálisis breve. La idea es trabajar este tema eh, dentro de, dentro de una actividad muy clínica, de, pues que tenga relación con nuestras actividades como terapeutas y particularmente como psicoanalistas. Entonces, en estos próximos días les estaremos enviando la promoción para motivarlos y ojalá se puedan inscribir a este interesante curso. Por otro lado, vamos a tener un nuevo ciclo de conferencias eh, a partir de finales de abril, del 29 de abril, con el tema el tema de las octavas, de las octavas ciclo de conferencias de aperturas se va a llamar literatura y psicoanálisis. Ya tenemos 7 conferencias, espero que también ustedes pues estén muy atentos a la promoción, que, eh, que creo que va a ser una actividad el primer semestre de este año. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la actividad de hoy, a la mesa redonda a cargo del grupo de aperturas. Entonces, vamos a empezar con el doctor Carvajal. Guillermo, tienes la palabra y la batuta para coordinar esta mesa redonda. Bien, muchas gracias, Carmen. Eh, a ver, se me ocurrió pensar un poco en la fenomenología de la escucha, ¿no? Como para arrancar nuestra mesa redonda, nuestro comentario. Hemos oído cosas sumamente interesantes de la escucha acá. Pero yo quería hablar un poquito del fenómeno de la escucha, ¿no? Verlo desde el punto de vista fenomenológico, ¿no? Eh, pues la escucha desde el punto de vista semántico es poner atención a lo que se oye, ¿no? Es la capacidad de establecer a través de la audición una comunicación con el otro. Mm, Hace parte, pues, de esa díada habla, escucha, ¿no? Ahora, fenomenológicamente, pues uno ve que hay varias maneras de escuchar, ¿no? A mí se me ocurrió poner 4 maneras de escuchar, ¿no? La primera es la escucha que yo voy a llamar aquí individualista, no quiero utilizar términos psicoanalíticos por el momento, porque van a ver por qué. Porque sí, la escucha individualista, ¿no? La escucha en donde prima el sujeto de la escucha, ¿no? Es la escucha autorreferida, toda la comunicación está autorreferida, ¿no? La persona casi oye, pero no escucha, ¿no? Solamente le interesa lo de él. Y si hablan de él y si se refieren a él, etcétera, está atento, ¿no? Mientras tanto,
apaga los afectos y los sentimientos, solamente le pone afectos y sentimientos a una escucha que esté relacionada con él mismo, ¿no? Eh, eh, Obviamente en esta escucha se elimina el contenido extraño a sí mismo, ¿no? Es una escucha frecuente, ¿no? Eh, Luego viene el segundo tipo de escucha que, que, que podemos, eh, que podemos ver desde el punto de vista fenomenológico, y es la escucha que podríamos llamar escucha empática, ¿no? Que implica la capacidad que puede uno tener de identificarse con el otro, de ponerse en las botas del otro, ¿no? Y que ya plantea un desarrollo neurológico particular. Porque esa primera escucha, por ejemplo, la escucha individualista la podemos ver en los autistas, ¿no? En personas muy metidas hacia adentro, ¿no? En cambio, esta implica la empatía, ¿no? Entonces, viene todo un problema neurológico de las redes de escucha, todo el problema de las células en espejo, las redes en espejo, que planteó Rizzolatti en ese descubrimiento en 1991, que se planteó un desarrollo neurológico enorme con lo que él planteó con sus redes de empatía. Esa escucha obviamente maneja otro elemento psicológico importante, que es la intuición, que permite observar más allá de las palabras, ¿no? E implica un desarrollo especial para que esa escucha se produzca, ¿no? En un ambiente que enseña a escuchar de manera empática, ¿no? Implica tener en cuenta y considerar al otro. Y ese otro ponerlo primero, si ese otro se pone primero que uno en la escucha, uno puede estar haciendo lo que yo llamaría una escucha amorosa, en donde el otro está primero que uno, ¿no? Habría una tercera escucha, que es la escucha analítica, que busca entender la razón de ser de las cosas. Es la escucha filosófica por excelencia, ¿no? Y la escucha científica, ¿no? La escucha analítica está basada en la razón, en la necesidad de saber y entender el porqué de las cosas, ¿no? Y luego viene nuestra escucha, la escucha psicoanalítica, que es una escucha particular. Yo diría que esa escucha está basada en la búsqueda del conflicto, la búsqueda del conflicto psíquico del escuchando, en este caso el analizando, ¿no? Partiendo de un hecho teórico, aquí ya se plantea una teoría. Es una escucha con una teoría particular, que es la teoría del inconsciente, ¿no? Y del conflicto inconsciente, ¿no? Obviamente la escucha psicoanalítica es empática, ¿no? Es el instrumento básico de escuchar en psicoanálisis, es la empatía, ¿no? Busca además la comprensión del otro, ¿no? Pero ante todo tratar de ver tu mundo inconsciente y en particular el inconsciente conflictivo. Esta escucha permite el autoconocimiento y el crecimiento mental del escuchando, del analizando, ¿no? Y aquí, pues, recuerdo una anécdota de Freud con Andrea Salomé, ¿no? En una carta que le envía, retomando las enseñanzas de Charcot, en donde dice que él encuentra la utilidad de cegarse artificialmente hasta ver aparecer patrones, dice Freud, ¿no? Y también me interesa traer para ponerlo como tema también de discusión, eh, como, como método, ¿no? La ceguera artificial de que habla Freud, eh, y que Bion la transforma en no memoria, no deseo, ¿no? Pero además le agrega, ¿no? Eh, no comprensión y no percepción sensorial, ¿no? Hasta donde puede evitarse estas cosas, ¿no? La no memoria
evitar la memoria que obstaculice la asociación libre del analista, que el analista no obstaculice su asociación libre. El no deseo, como la no expectativa fuerte de que algo pase con esa persona, con el paciente, ¿no? Como que se mejore, que vuelva, que no se drogue, que viva, que asocie, que haga o deje de hacer algo, ¿no? O cualquier cosa que no sea el ideal para el analista. Ese es el deseo de que Bion está hablando. La comprensión, no sin comprensión, ¿no? Es decir, sin una comprensión apresurada que despoje el sentido del contenido. Es decir, la comprensión que puede dar la teoría, ¿no? Uno, basado en la teoría, exige una comprensión y apenas aparece, uno no permite la verdadera escucha sin memoria, sin deseo y sin comprensión, ¿no? Para eso se necesita tolerar el no significado del discurso, dice Bion, ¿no? Y la percepción sensorial, pues, lo sabemos, ¿no? Que, ¿no? La deprivación sensorial al máximo, solo dejando la ilusión como elemento sensorial para escuchar. Bueno, esto es lo que yo tengo en los 5 minutos. La fenomenología del escucha. Bueno, Perfecto. entiendo que sigo yo, gracias. Gracias, Guillermo. Decidí escribir para aprovechar estos 5 minutos mejor una pequeña nota sobre todo lo que hemos aprendido en estas semanas acerca de la escucha, reflexionando sobre ello. Escribí lo siguiente. No dudo en afirmar que la forma más potente de intervenir en psicoanálisis es escuchando. De hecho, me atrevo a afirmar sin exagerar que la mayor parte de los psicoanalistas pasamos significativamente más tiempo escuchando que hablando. Esto aplica aún a los más habladores. Escuchar es de hecho con frecuencia la forma más disruptiva, la más mutativa e inclusive subversiva, como lo han expresado algunos de nuestros colegas. Precisamente ayer me decía un paciente en tono severo, ¿cómo se atreve a limitarse a escucharme ante la inmensidad de lo que le estoy diciendo? Lo comprendo, digo yo, pues reflexiono yo ahora, pero también es cierto que gracias a esa escucha irreverente de mi parte, por un periodo significativo, pudimos entender mejor áreas de su personalidad en las que veníamos navegando en conjunto. De la misma manera, estoy seguro que todos tendríamos múltiples ejemplos en medio de los cuales con frecuencia nos dirían algo equivalente a lo que me decía esta persona. En efecto, es más frecuente que hablemos de lo atrevido del que se atreve a hablar, pero ahora reconocemos lo atrevido en un sentido positivo que puede ser el atreverse a escuchar. También sabemos que con frecuencia es nuestra propia censura la que nos lleva a escuchar y callar, pero eso es otro tema. Este tema trajo a mi memoria una vivencia que tuve durante los 3 años que acompañé a la Comisión de la Verdad, trabajando con los documentadores o los buscadores de verdad, como me gustaba decirles. Allí me terminé de convencer de la potencia que tiene la escucha, pero también de sus infinitas dificultades. Tuve que crear un grupo que buscaba preparar mínimamente a los buscadores de verdad para estar en forma, por así decirlo, para escuchar la verdad. Lo anterior surgió como consecuencia de las quejas de los buscadores de verdad que al intentar escuchar los horrores de la guerra colombiana, confesaban no haber sido capaces de escuchar todo. Con vergüenza tenían que pedirle a las víctimas que no contaran más, entrando en franca oposición con la tarea que les correspondía hacer. Confirmé que hay una determinada dosis de verdad que toleramos los humanos. De ahí en adelante, tenemos que defendernos de maneras muy diversas. Y también lo sabíamos y lo confirmamos con creces, que tanta verdad se obtiene en un análisis o en una u otra situación de un análisis, ciertamente no depende solamente de la capacidad del analizando o de la víctima, en el caso de la Comisión de la Verdad de contarlo, sino
de nuestra muy variable capacidad de escucharla y de la muy particular interacción que en un momento determinado se establece entre el que habla y escucha. Dicha capacidad puede crecer, disminuir e inclusive bloquearse en cuestión de minutos. Depende de todo tipo de vicisitudes de nuestro mundo interior. Confirmamos de qué manera se requiere de una gran preparación para estar, por decirlo así, en términos deportivos nuevamente, estar en forma para escuchar. Antes de la escucha, durante la misma y con posterioridad para poderla procesar apropiadamente. Mil gracias, me mantuve en mis 5 minutos. Muchas gracias, Gracias, Memito. Alberto. Bueno, ahora Camilo. Bueno, muchas gracias, Guillermo y Alberto. Muy interesantes los planteamientos. Creo para mí ha sido una muy grata experiencia el participar, el escuchar pues a todos los ponentes pues pues alrededor del tema de la escucha. Creo que todos, tanto el doctor Hernández como Pablo García, como el doctor López Musa y el doctor Ruggiero Levi, todos hicieron particular referencia a, a, a la escucha como un aspecto fundamental de la clínica del sufrimiento humano. Y creo que hay que entender esa clínica del sufrimiento humano como todo intento por comprender ese sufrimiento para tratar de alguna manera de aliviarlo. En la primera presentación, en la primera fecha de esta cátedra, Luis Fernando le preguntó de entrada al doctor Max Hernández pues un poco pues los objetivos que de alguna manera teníamos con esta cátedra. Y él le preguntó dos cosas fundamentales. ¿Qué es la escucha? ¿Qué es la escucha? Y precisamente la segunda, ¿qué es la escucha en psicoanálisis? Creo que desde luego todas las interacciones humanas implican procesos de comunicación donde la escucha es primordial. Pero para mí, yo quisiera hoy clasificar o para fines prácticos, me gustaría tratar de clasificar diferentes clases o modalidades de la escucha como capacidad por su función y por su cobertura. En primer lugar, sugiero pensar lo que es la escucha general, que se da entre todas las personas y desde el mismo momento del nacimiento, y que además es la base de todas las otras escuchas. Esa sería una primera modalidad, digamos, de la escucha que poseemos todos los humanos. En el segundo, en un segundo lugar, podemos pensar en la que quiero llamar precisamente la escucha del sufrimiento, que es aquella que se da en cualquier tipo de psicoterapia, de la cual hace parte el psicoanálisis. Y en tercer lugar, podemos pensar específicamente en la escucha psicoanalítica que tanto nos atañe. Esas serían las tres escuchas que quisiera plantear y con relación a las que quiero hacer algunos comentarios. Con relación a la primero, pues, debo señalar que el término escucha adquiere un significado distinto según el artículo que lo acompañe. Cuando se utiliza la escucha, se refiere a la capacidad de recibir, de entender, de interpretar y de responder a los mensajes del interlocutor.
la del interlocutor, la escucha. Cuando se emplea no la escucha, sino el escucha, se menciona a la persona que escucha, el oyente, el receptor. Y esta persona es quien recibe, entiende, interpreta y responde a los mensajes del interlocutor, del interlocutor. Esto me parece que tiene su relevancia en la medida en que la escucha es una capacidad que ejerce el escucha, que en el caso del psicoanálisis, pues es el psicoanalista. Ya lo dijo Guillermo, pues en el diccionario, escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Y cuando se oye, pues se percibe un estímulo sonoro, pero cuando se escucha, se le da significado a ese estímulo. Si no hay interpretación, no hay escucha. Es decir, que son dos fenómenos diferentes. Oír, que forma parte del escuchar, pero oír no necesariamente implica escuchar. Algo que me llamó la atención es que, y en todas las conferencias lo tuvimos presente, es que cuando escuchamos, percibimos con todos nuestros sentidos, no solamente con el oído, con todos. Es un proceso eminentemente activo donde se establecen conexiones entre los sonidos, entre los gestos, entre las posturas, entre las expresiones faciales, etc. Hay un psicólogo que se llama, algunos lo conocerán, Albert Moravian. Es un psicólogo californiano que estableció la regla del 7-38-55, que es un modelo que se usa para explicar cómo se comunican las emociones a través de las palabras. Y a través de no solamente de las palabras, sino del tono de la voz y del lenguaje corporal. Este señor Meravian hizo muchos experimentos en donde sus resultados fueron realmente sorprendentes y descubrió precisamente que el 7% de nuestra comunicación consiste en las palabras que se pronuncian, el 7%. El 38% lo transmitimos como comportamiento verbal, es decir, la voz, la entonación, la forma como hablamos, el tono de la voz. Y el 55% de nuestra comunicación es el resultado de la comunicación no verbal, o sea, el cuerpo. Esas son las proporciones que el hombre estableció para, sobre todo en la comunicación de las emociones. Como ustedes pueden ver, y seguramente en algunos estudios de Stern, que estudió tanto a los bebés, y la gente que estudia y se dedica a estudiar la observación de bebés, el porcentaje de la comunicación no verbal, de los gestos del cuerpo, en el momento del nacimiento, lo que comunica un bebé es 0% de comunicación verbal. Y por ahí 90% de comunicación no verbal, donde su madre tiene que ejercer la escucha, interpretando y dándole sentido y significado a lo que el bebé está comunicando. Entonces, escuchar significa comprender lo que se oye y requiere un proceso cognitivo que permita construir significado. Creo que aquí es muy importante algo que nos mencionó particularmente, creo, el doctor Max Hernández en su conferencia hizo mucho énfasis en eso. Y si yo no lo entendí mal, me parece que la capacidad, que una buena parte en el escucha está para desarrollar su capacidad de escucha en
los diferentes espacios de significación en los que vivimos. ¿Cuáles son los espacios de significación que tenemos los escuchas cuando escuchamos? A los cuales el doctor Max Hernández los llama espacios de significación, y algunas otras personas, digamos más técnicamente y de una manera más científica, digamos, los suelen llamar esquema conceptual referencial operativo. ¿Cuál es su esquema? Su esquema con el cual va a encontrar los significados de lo que está escuchando. Con relación a la escucha del sufrimiento, que corresponde a cualquier psicoterapia, me parece que es importante pues que tengamos presente que se han conceptualizado diferentes tipos de la escucha, no solamente la escucha psicoanalítica. Yo hice una rápida consulta al chat GTP, donde pregunté, pues, además de la escucha psicoanalítica, ¿qué otras escuchas había? Y efectivamente me salió un listado, como es la escucha activa, la escucha empática, la escucha reflexiva, la escucha fenomenológica, la escucha narrativa, la escucha sistemática o sistémica, la escucha humanista. Que de alguna manera todas estas escuchas están incluidas, para mí, en la escucha del sufrimiento. Y que depende, pues digamos, o da ese marco, ese espacio de significación particular a la persona que escucha, dependiendo del tipo de orientación y de marco referencial que tenga. Quiero puntualizar dentro de las características de este tipo de escucha del sufrimiento, de las psicoterapias, quiero puntualizar un aspecto de ella que creo que es requisito básico en el funcionamiento psicoterapéutico y está desde luego trascendente también en la escucha psicoanalítica. Y se refiere a la forma en que el analista o el psicoterapéutica escucha al paciente, no solo atendiendo a las palabras y a los contenidos manifiestos, sino también a los aspectos implícitos, inconscientes y emocionales de la comunicación. En ese sentido, la escucha del sufrimiento se caracteriza por su capacidad para distinguir entre los juicios de realidad y los juicios de valor. La escucha del sufrimiento es una escucha amoral, donde los juicios de realidad se refieren a la evaluación objetiva de los hechos y de las circunstancias, mientras que los juicios de valor, que se tienen que evitar, implican una evaluación ética o moral de los mismos. Esa sería la característica que yo creo que es fundamental de esta que he llamado la escucha del sufrimiento. En conclusión, pues digamos, eso tiene que ver con la neutralidad y el no juzgamiento de la que siempre nos ha hablado el psicoanálisis como una característica primordial de cualquier psicoterapia, en donde el escucha se esfuerza por mantener una posición de neutralidad y no juzgar, y solamente emitir juicios de realidad. En cuanto a la escucha psicoanalítica, encontré que hay un librito póstumo de Erich Fromm que se llama precisamente El arte de escuchar. Y él dice, al final del libro, el único, pues porque es un libro que es una recopilación de las experiencias de Erich Fromm, pero él sí plantea que la escucha psicoanalítica es fundamental y en términos de que es un arte que tiene, que más que una técnica, que tiene una metodología, tiene una manera de hacer las cosas, pero es un arte que se basa en la aceptación, en el amor y en la receptividad. Hay unas características que yo considero que sí son
exclusivas de la escucha psicoanalítica. La primera es la atención flotante. La segunda es la escucha de los procesos inconscientes. La tercera es la escucha en transferencia y contratransferencia. Y la cuarta, creo que muy winnicottiano, de la que nos habló López Musa, sobre la escucha del gesto, en donde el gesto, donde el analista no ofrece consejos o soluciones directas, sino que se enfoca en ayudar al paciente en explorar y comprender sus propios pensamientos y sentimientos. Creo que hay una analogía, me pareció muy bonita, entre lo propuesto por Max Hernández de la rémora de sus pasos fue el oído, en cuanto a que la escucha psicoanalítica es esa rémora, es el gesto del analista, la acción del analista debe ser una rémora de todo lo que dice el paciente. Y esa rémora también me puso a pensar en la idea de Ruggero Levi, que es la misma situación que nos contó, que me pareció muy bonita, de la situación de los hatos ganaderos, donde hay un burro atado al que llamamos entero. Y el entero va a donde quiera hasta que se cansa, y el burro es la rémora de ese entero que lo va llevando y mostrándole algunos caminos de significación que le den sentido a su deambular eh, sin rumbo fijo. Entonces, bueno, creo que la peculiaridad de la escucha psicoanalítica dentro de estas tres modalidades radica en su capacidad para detectar y trabajar la transferencia y el gesto. Y esto es lo principal. Por último, pues me parece, pues encontré un, pues unos versos de un escritor norteamericano, Leo Buscaglia, sobre el escuchar, que dice así: escuchar, cuando te pido que me escuches y tú empiezas a dar consejos, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú me dices por qué no debo sentirme así, estás hiriendo mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú imaginas que has de hacer algo para resolver el problema que me has defraudado, por extraño que te parezca. Por lo que, por favor, solo escúchame e intenta comprenderme. Y si quieres hablar, espera unos minutos y yo te prometo que te escucharé. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, muy bien, Camilo. 5 minutos largos, ¿no? Un poquito. Bueno, está bien. Muy bien, Oye, muy chévere lo de Camilo. Ok, Luis Fernando, arranque. no, es que quería comenzar por una cosa, me dejó pensando el doctor Ferguson, eh, a propósito de esa escucha que le llamó reverente. Hay un acto, un performance musical que hace John Cage en el año 52, ¿sí? Curiosamente en Woodstock, ¿no? Eh, es que John Cage, yo no tengo la experticia de la música culta que tienen el doctor Carvajal y el doctor Ferguson, pero John Cage llega y se sienta en el teatro en Woodstock, ¿sí? La obra se llamaba 433, ¿sí? Y él se sienta frente al piano, abre la tapa que cubre el teclado y no ejecuta ninguna acción. Pasado un minuto y tanto, cierra, ¿sí? La tapa del piano, ese fue el primer movimiento. Segundo movimiento, vuelve y abre, ¿sí? La tapa del piano, se cruza de brazos por otro minuto largo, ¿sí? Vuelve y cierra la tapa y abre la tapa, ¿sí? Pero lo interesante de esto era que mientras él estaba en silencio estos 4 minutos y 33 segundos, la gente comenzaba a moverse en las sillas, se empezaban a escuchar los ruidos de ese movimiento
Y ahí estaba la composición de John Cage llamada 433. ¿Sí? En ese silencio que él hacía, sí, en ese no sonido, los asistentes empezaban a escuchar sus propios movimientos. ¿Sí? Entonces, cuando el doctor Ferguson mencionaba eso, me hacía acordar de ese performance de John Cage. ¿Sí? Eh, lo que traía era una cosa corta, breve, que es un poco lo que Roland Barthes, en un libro que se llama Lo obvio y lo obtuso, tiene un capitulito que se llama El acto de escuchar. ¿Sí? Y ahí para seguir con las categorizaciones, ¿sí? Que pareciera que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Categorizar, clasificar. Y dentro del mundo de las clasificaciones hay N 1000 clasificaciones. Barthes también hace su fenomenología, su categorización de la acción de la escucha. Y habla primero de una escucha que es la que él denomina como la que es una respuesta alerta, ¿sí? Y que es la que Barthes dice que nos iguala a los animales y que para él, haciendo eco de algunas cosas que han planteado, no lo llama escucha, sino el acto de oír. Y se trata de la captación auditiva de los índices, ¿no? Suena algo y volteamos inmediatamente, sí, a ver qué fue lo que pasó, un sonido muy fuerte, es el estar alerta, ¿sí? Y un ejemplo para traerlo un poco a los ejemplos de siempre de nosotros, sería el del niño que siente los pasos de la madre, por ejemplo. ¿Sí? Sí, eso que Camilo mencionaba, el tono de la voz materna o los pasos de la madre, ¿no? Uno dice, ahí viene tal persona por la forma en que camina, ¿no? ¿Mm? Es la escucha del estar alerta. Eh, o también puede ser el depredador, ¿no? Como que siente los pasos de la presa, ¿sí? Y de alguna manera se pone inmediatamente alerta. ¿Sí? Eso me parece que acontece en medio de sesiones analíticas, ¿no? Cuando el paciente empieza a hacer algún silencio largo o cuando entona de manera particular alguna palabra o cuando llora, ¿no? De alguna manera uno está captando, ¿sí? Esas variaciones melódicas, esas variaciones en los tonos, ¿sí? Que nos hacen entrar en un estado de alerta, ¿sí? Que muchas veces, para hacer parodia, digamos, de lo que se ha dicho, o como analogías, muchas veces ni siquiera se oye con el oído, sino que se oye con el cuerpo, ¿no? Es cuando de pronto uno siente que el estómago se le apretuja, ¿sí? O como que uno estaba entrando en somnolencia y de pronto se deshace la somnolencia, ¿sí? O el tono muscular se activa, o la mente que está en un divagar por la atención libre flotante, de pronto como que se detiene frente a algo particular, ¿sí? Es el momento de la alerta, así lo llama Roland Barthes, eh, y en una figura literaria cita a la ballena de Moby Dick, ¿no? Es el momento en el cual como que la ballena, sí, salta, sí, como que uno entra en ese estado de alerta. El segundo tipo de escucha, ¿sí? Barthes lo liga con el proceso del desciframiento, ¿sí? Porque ya interviene el aspecto semiológico, el elemento simbólico. Por ejemplo, esa acción que también estamos haciendo permanentemente, ya no con el cuerpo, ¿sí? Sino esa acción semiológica que ya se ha mencionado también aquí en este momento, donde estamos permanentemente, ¿sí? Traduciendo, ¿sí? Los actos comunicativos de un paciente o en cualquier otra situación, ¿sí? Es el oído del semiólogo, digamos, ¿sí? Que de alguna manera está transitando permanentemente en un bosque de signos y de símbolos, leyendo permanentemente las señales que van emergiendo, un poco la manera de lo que se pasaría en El nombre de la rosa, con lo que hace Guillermo de Bakersfield, ¿sí? Cuando va con Atzo de Mel llegando al castillo y va leyendo permanentemente los signos y los símbolos de los lugares por donde van atravesando. ¿No? Yo podría decir que este semiólogo, ¿sí? Está permanentemente leyendo las repeticiones, las asociaciones, ¿sí? Tratando de resolver las incógnitas o los jeroglíficos que le plantea el decir del paciente. ¿Sí? En este nivel de escucha que plantea Barthes, me parece que aparece el código, ¿sí? El código que organiza, que produce sentidos, que aclara significaciones, ¿sí? Aquí el analista, si lo pensamos desde el psicoanálisis, ¿sí? Está ubicando permanentemente como una cosa de qué es lo estructural en este paciente, es una cosa psicótica, es una cosa neurótica, es una cosa obsesiva, es una cosa histérica, ¿no? Me parece que es esa acción semiológica que de alguna manera se liga con la acción de auscultar, ¿sí? Que si uno ubica la etimología de la palabra escuchar, es auscultar en latín, ¿sí?
que auscultar era poner el auris era la oreja, ¿no? Poner la oreja en el cuerpo del paciente y escuchar al paciente para poder hacer la traducción de lo que estaba aconteciendo. ¿Sí? Y es el momento hermenéutico, digámoslo así. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Está la escucha, plantea Barthes, que se desplaza del qué, es decir, de lo que está diciendo el paciente al quién. ¿Sí? ¿Sí? Y me parece a mí que es el momento del performance de la otredad, ¿sí? Hablando de pronto en un lenguaje lacaniano. ¿Sí? ¿Quién habla en el paciente? ¿Sí? ¿Quién habla en el paciente? ¿Sí? ¿A quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando a la madre, al padre, a la cultura? A quién estoy oyendo? Pero también, ¿quién oye en el analista? ¿Sí? Porque los analistas, así como el doctor Carvajal hablaba de la no memoria, no deseo, por más de que no tengamos o tratemos de jugar a la no memoria o no deseo, ¿sí? Nos hace oír determinadas cosas, ¿no? Ahora que Camilo mencionaba lo del ECRO, que es un concepto de Pichon-Rivière, el esquema conceptual referencial y operativo, esas teorías que están en nuestra mente nos están planteando quién es el que está escuchando a través de nosotros, ¿no? Y eso es algo muy importante, por ejemplo, las labores de supervisión, ¿sí? Porque las supervisiones ponen en juego eso, ¿no? Muchas veces un analista que está en formación, ¿sí? Realmente no está escuchando por él, ¿sí? Porque quien está escuchando es el supervisor a través de él, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí que es importante reconocerse que uno es un portavoz, valga la redundancia, de otras voces, ¿sí? Uno es el portavoz de una teoría y uno escucha lo que la teoría le permite a uno escuchar. A mí por eso, y lo digo un poco de manera, si se quiere, radical o extrema, me molesta un poco cuando algunos clínicos dicen, es que yo hago clínica, no hago teoría, ¿sí? Desconociendo que detrás de su acto de escucha hay un montón de teorías implícitas, ¿sí? Me parece, no sé si algo ingenuo, ¿sí? Plantear que es que hay gente que es teórica y hay gente que es clínica. En toda clínica de la escucha hay una teoría y hay un quién está escuchando a través de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que me parece muy importante en términos del acto de supervisar, ¿sí? Tratar de darse cuenta de que hay unas voces que están oyendo ahí, que le están dando sentido hermenéutico a esos índices o a esas alertas como las planteó Bartes. Bueno, dejo ahí y después retomamos en la segunda vuelta. Ricardo, te paso ahí la Listo. posta. Bueno, muchas Listo, gracias. sí. Gracias, Fernando, Guillermo. Pues me corresponde entonces a mí cerrar esta primera ronda para darles la oportunidad a todos de que, pues, o la mayor cantidad de personas participen, ¿no? Pues yo el enfoque que voy a hacer difiere bastante de todos los colegas, pero a la vez nos acerca un poco más a cosas que ya conocemos, ¿no? Y es algo que refleja un poco la evolución que yo he tenido pues, con este curso también. Me ha puesto a pensar mucho sobre todo en la función de la escucha del psicoanalista, ¿no? El escuchar como una función. Y es algo que también me ha marcado mucho como analista, es cambios que se han dado en la forma en que uno escucha a los pacientes y que por tanto repercuten en la forma en que uno trabaja. Entonces, lo que quisiera transmitirles es que yo sí creo que la forma en que el psicoanalista escucha al paciente tiene repercusiones directas en el proceso y en los resultados. Cada modelo puede proporcionar orientaciones técnicas adaptables a distintos tipos de pacientes y de contextos. Y yo sí voy a hablar de la escucha psicoanalítica, o sea, solamente del analista en su trabajo. Todos conocemos que en el enfoque pues, llamado clásico y freudiano, porque Freud no era ningún clásico en la técnica, sabemos, ¿no? Pero la técnica de la atención flotante, como lo dijeron Camilo y otros colegas, y la neutralidad, pues ha mostrado siempre su eficacia. Hoy día pensaría yo que especialmente en pacientes de estructura neurótica más tradicional, ¿no? Que pueden beneficiarse de un espacio donde puedan proyectar todos sus conflictos internos en un analista que esté relativamente silencioso. La asociación libre guiada por la escucha flotante permite pues hacer un mapa del psiquismo del paciente, del inconsciente del paciente, y trabajar a través de la interpretación para lograr la introspección.
Entonces, el paciente habla durante la mayor parte de las sesiones, mientras el analista interviene esporádicamente para señalar una defensa, un deseo inconsciente o un aspecto de la transferencia. Y el paciente va gradualmente explorando sus recuerdos infantiles, fantasías edípicas, y el analista va tratando de hilarlas en una narrativa comprensible. Este encuadre favorece pues, lo que conocemos todos como una regresión transferencial, ¿no? En la cual se supone que el paciente puede revivir vínculos tempranos con mucha intensidad. Y este modelo pues, ha demostrado ser útil en trastornos como las neurosis de angustia, las histerias, obsesiones y otros síntomas cuyo significado pues, oculto que se pueda revelar suele aliviar la patología. Por ejemplo, un análisis de alta frecuencia con un paciente neurótico dispuesto a la exploración profunda. El analista puede mantener mayor silencio y permitir que el proceso transferencial se desarrolle más naturalmente, interviniendo con interpretaciones de pronto más detalladas, más meticulosas, ¿no? Pero esto no excluye, como han dicho los colegas, la relación real. Pone el acento sí en que el paciente experimente plenamente sus proyecciones y fantasías. Y la habilidad del clínico, creo yo, consiste en poder moverse según lo que considere más útil en cada momento del proceso dentro de unas posturas que oscilen entre una escucha más clásica, llamémosla así, y una que yo me atrevería con cierto atrevimiento, aunque no estoy seguro del término, pero así se conoce en el psicoanálisis hoy día, una postura más relacional. Es decir, habrá ocasiones con muchos pacientes en que hay que rescatar la abstinencia para que el paciente elabore su frustración. Por ejemplo, a veces eh, no habría que responder inmediatamente a una pregunta que solo busque tranquilizar el paciente, ¿no? En otros momentos podría ser útil romper sutilmente la abstinencia y ofrecer una palabra de apoyo o un reconocimiento personal. Mm, El mismo Freud decía que las personas con fijaciones narcisísticas severas o psicosis no eran analizables por el método estándar, ¿no? Porque no establecían una transferencia manejable. Pero tal vez con las evoluciones técnicas post-freudianas se ha ampliado también el rango de analizabilidad, ¿no? Autores post-freudianos han introducido modificaciones técnicas al abordar pacientes más graves. Pacientes, los famosos hoy día trastornos límites de personalidad, fronterizos, todo lo que ha trabajado el doctor Otto Kemper. Y eso necesariamente creo yo que llevó a que la posición del psicoanalista tuviera que flexibilizarse un poco con estos pacientes. Entonces a menudo es necesario ajustar la escucha al nivel de organización psíquica del paciente. Si el paciente está muy psicótico, muy regresado, un analista muy silencioso y abstinente podría provocar reacciones negativas o de abandono, de sentirse incomprendido, ¿no? Entonces, en esos casos me parece que sería mucho mejor o más conveniente una escucha más activa y sostenedora, o con más holding en términos de Winnicott, con intervenciones de contención emocional más frecuentes. Pero también con otros aportes teóricos, como han dicho los colegas, también numerosos autores han insistido en que interpretar solamente no basta en pacientes graves, sino que a veces es necesario acompañar antes de interpretar, o incluso trabajar con elementos del aquí y de la hora real. Por ejemplo, pacientes muy perturbados, hay que ayudarles a establecer las rutinas, asegurar la adherencia a los medicamentos que estén tomando, en el caso de los psicóticos, antes de sumergirse en un análisis de pronto más profundo, ¿no? Gracias a todo esto, las indicaciones del tratamiento psicoanalítico tal vez sí se han ampliado desde los tiempos de Freud. Hoy día se pueden tratar condiciones que antes no estaban al alcance del psicoanálisis. Entonces, yo podría de pronto decir es que la atención flotante hoy día se ha afinado, ¿no? En su concepción de forma considerable. Se requiere todavía que haya una atención flotante, libre y abierta, pero además el encuentro psicoanalítico se convierte en un encuentro dentro del cual el grado de neutralidad y participación del analista se modula según las necesidades del momento de la experiencia, ¿no? Mm, en aras del tiempo, espérenme, esto ya lo dijeron, pacientes muy perturbados con historias de relaciones traumáticas tempranas o de privaciones emocionales también tempranas. Se ha podido observar que ofrecer una relación terapéutica más auténtica y de respaldo
que de argumentaciones y de discusiones racionales potencia la curación, la experiencia de ser escuchado de forma genuina por otro ser humano empático, que además se muestra humano, puede reparar deficiencias vinculares previas. Entonces, como decían también los colegas, no se escucha solamente el contenido del trauma, sino también en este modelo que yo planteo, hay que ver cómo el paciente se relaciona con uno como analista al relatarle el trauma, ¿no? Lo hace con desconfianza, está esperando rechazo. Y quizá el analista lo que tiene que hacer es responder de una manera que permita crear una nueva experiencia, mostrando un interés firme y una aceptación incondicional, de pronto en este caso concreto, desescalando esa expectativa de rechazo, ¿no? Quiero que avancemos más por el tiempo. Finalmente, algunas consideraciones éticas sobre la escucha analítica. Ya que manejamos aspectos íntimos de la vida de los pacientes, la práctica de la escucha psicoanalítica está enmarcada siempre por consideraciones muy rigurosas éticas dentro de un contexto general de una confianza asimétrica. Entonces, la confidencialidad es una piedra angular dentro de estas consideraciones éticas, ¿no? Todo lo que el paciente comunique debe ser resguardado con un secreto profesional estricto. Si alguno sabe, que nos ilustre también qué hacemos si nos llega un requerimiento de un juez por un asunto penal y todavía estamos protegidos por la reserva profesional. Eso es una pregunta para todos, ¿no? Se ha planteado incluso que la confidencialidad habita el centro y la esencia misma del proceso analítico, pues sin esa garantía, el espacio absolutamente confidencial difícilmente podría resultar en una libertad para el paciente que en general favorecería la asociación libre de la cual tanto hemos hablado, ¿no? Incluso la IPA pues tiene pilares de práctica psicoanalítica con contenidos éticos. Hay que poder manejar también la simetría de poder inherente a la relación terapéutica. El paciente se expone emocionalmente cuando empieza a abrirse con uno y queda en una posición obviamente vulnerable frente al analista, ¿no? El analista tiene un rol de autoridad técnica. Entonces, pues solo el analista es el responsable de no explotar esa vulnerabilidad que se genera en esa relación de ninguna manera, ¿no? Finalmente, pues para no abusar del tiempo, en la ética pues está la regla de abstinencia, que implica que el analista se abstendrá, como decía Freud, de satisfacer sus propias necesidades o las del paciente de un modo que comprometa el objetivo terapéutico. Y ahí Freud insistía en mantener los límites claros, bueno, no aceptar regalos costosos, no relacionarse con el paciente fuera del contexto terapéutico, no prolongar innecesariamente una terapia por motivos financieros. Y finalmente, la actitud ante la escucha, ¿no? Una escucha respetuosa y que no enjuicie ni censure al paciente, ¿no? Que no le genere sorpresas morales o críticas al paciente. Un último tema, ya casi para terminar. El analista debe ser sincero y veraz en la comunicación analítica. Si bien la técnica clásica a veces justificaba que el analista fuera opaco, no respondiera a preguntas personales, se hacía en pro de la terapia y no para engañar. Pero el analista no debería mentirle al paciente, debe reservar información de su vida privada, pero también debe mantener una postura esencialmente honesta en sus intervenciones clínicas. Bueno, debe ser competente, obviamente. Y el otro aspecto que a veces es tan difícil, y ya Alberto lo mencionó, uno de los aspectos para estar en forma y poder psicoanalizar es poder tener una tendencia al menos a una autoobservación continua, ¿no? Así no se puede hacer en todo momento, pero mantener esa tendencia a estarse uno autoobservando. En síntesis, la función de escucha del psicoanalista está indisolublemente ligada a la ética. Debe crear y sostener un espacio de escucha segura, confidencial, libre de explotación y de prejuicios. Todas esas condiciones para que el proceso analítico cumpla su propósito terapéutico. La confianza que el paciente deposita en que será escuchado con respeto y privacidad debe ser sagrada.
La responsabilidad del analista recae también en el manejo de la transferencia. Freud alertaba sobre no abusar del amor de transferencia del paciente. O sea, pues obvio, no correspondiéndolo románticamente, aunque ha pasado. Y los del modelo más relacional intersubjetivista, pues advierten mucho sobre la posibilidad y el riesgo de enactments inconscientes que podrían llevar al analista a actuar incorrectamente si no reflexiona, ¿no? Por ejemplo, si se siente rabioso, pues no explota con rabia con el paciente, pero hace intervenciones con sarcasmo, ¿no? Conclusión, la función de la escucha del psicoanalista es quizá el arte más fino y definitorio de su labor clínica. Desde la plataforma original freudiana, varias perspectivas contemporáneas han enriquecido la comprensión de la escucha al incorporar dimensiones teórico-técnicas novedosas. El analista probablemente en otros modelos contemporáneos ya no es concebido como un observador desapegado, sino como un copartícipe cuya subjetividad aporta al proceso terapéutico. En el modelo freudiano, comillas clásico, la escucha es una herramienta de descubrimiento de verdades psíquicas preexistentes. En el nuevo modelo o el modelo intersubjetivo relacional también. Pero en el último, además, la relación analítica es un medio para construir nuevas verdades relacionales en conjunto con el paciente. Las visiones no son excluyentes, yo creo que se pueden integrar muy creativamente en la práctica clínica actual, ajustándose a las necesidades singulares de cada paciente y a la fase del tratamiento. Lo que aparece de manera constante sí es la importancia que el paciente pueda sentirse que tiene en el analista un oyente profesional distinto de cualquier otro en su vida cotidiana, aunque puedan compartir algunos aspectos parecidos. Es alguien que escucha sin juzgar, con atención total, buscando comprender lo que ni siquiera el propio paciente alcanza a decir o a entender de sí mismo, ya sea guardando un silencio flotante al estilo clásico o participando en un diálogo empático al estilo relacional. El psicoanalista se dedica a escuchar lo inconsciente, que se expresa entre líneas, en los actos fallidos, bueno, en lo que han dicho ya todos los colegas, ¿no? Finalmente, y ya de verdad para terminar, esta comprensión lograda a través de la palabra y del vínculo tiene un efecto terapéutico. Facilita la integración de aspectos escindidos, la elaboración de traumas, la resignificación de la propia historia y la posibilidad de nuevas formas de relacionarse con uno mismo y con los demás. La escucha del analista, ejercida con rigor técnico freudiano y enriquecida con la sensibilidad de otros modelos, se consolida como una función terapéutica fundamental y un compromiso ético ineludible en el proceso psicoanalítico. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Ricardo. Bueno, ya se nos fue el tiempo para nosotros, yo creo que tenemos apenas tiempo para escuchar a nuestros asistentes. Yo simplemente, de todo lo que han dicho, pues tuve una idea, ¿no? Una sensación, ¿no? De que de alguna manera la escucha analítica no solamente es algo específico para ciertas cosas, como yo decía, el conflicto, o como decía Camilo, el sufrimiento, ¿no? Sino que la escucha es, de alguna manera, es el setting analítico, ¿no? O sea, escuchamos, dicen, escuchamos con el cuerpo, escuchamos con la contratransferencia, obviamente, pero también escuchamos con el setting, con todo el setting, ¿no? La escucha analítica es todo eso, ¿no? Es un gran conjunto de cosas que permiten a alguien desplegarse en la sesión analítica, ¿no? Bueno, yo no quiero comentar más porque quiero que escuchar al público, a ver, algunas cositas que digan. ¿Qué se les ocurrió a ustedes conversando, oyendo a los colegas, ¿no? Alberto, En el, Alberto, en te el doy la chat también palabra. hay, Sí. en el chat también hay una Cosa intervención corta, aquí. ¿no? Vamos a hacer pequeños comentarios
para importante darle entrada al público. Listo, Guillermo. Solamente uno muy breve, compartirle al grupo. Es, para mí este ciclo me ha producido una conmoción interior en el sentido de que uno cree que la escucha es algo que ha pensado durante muchos años de psicoanálisis y siempre aparece algo nuevo. Para mí el impacto fue, y no lo he podido resolver, captar cómo cambia mi escucha, cómo cambia en cada momento del día, no solamente con cada paciente, con cada momento de cada paciente, con cada sesión. Se me ha vuelto un tema fascinante entender esos cambios, con qué se relacionan, pero lo primero fue detectarlos, digámoslo así, en mi autoanálisis, ¿no? Captar cómo mi escucha es distinta a veces por la mañana, es distinta por la tarde, es distinta en unos momentos, en otros momentos, claro, influida por muchísimas cosas, pero tal vez la que confirmé con mayor fuerza, que claro que es una cosa conocida, es como mi escucha depende, ¿no? De lo que me habla la persona y cómo seguramente lo que habla la persona depende de cómo lo escuche, es decir, esa profunda interacción y determinación y cómo se influyen, ¿no? Lo que me hablan y cómo me llega y cómo escucho, ¿no? Empecé a caer en cuenta de eso, cómo el paciente habla cosas diferentes según como yo esté escuchando, de alguna manera induzco algo en la persona otra según como escuche y como la persona que habla obviamente induce en mí cambios en mi escucha, pero esto se me ha vuelto como algo muy interesante de mi revisión en mí mismo, ¿no? En la toma de conciencia de la movilidad de mi escucha y la gran variación, ¿no? Y todos los enormes, la cantidad de factores que intervienen en ello. En aras del tiempo, dejo ahí Guillermo y es como el gran comentario que quería agregar a mi comentario inicial. Ok, Camilo, ¿qué se te ocurre de lo que escuchaste? Bueno, no, pues muchas cosas, ¿no? Tal vez algo que quisiera resaltar es que pues la escucha psicoanalítica como capacidad es algo que se va desarrollando y que tiene que ver pues desde luego con esos referentes teóricos, ¿no? Los espacios de significación, que creo que esos van cambiando constantemente y, y se van modificando de acuerdo a las vivencias propias y a lo que se va viviendo con el paciente. Esto que decía, tal vez lo mencionaba Luis Fernando, con relación a ser muy teórico, ser muy clínico, me parece que, no recuerdo dónde lo escuché, pero me quedó, fue la frase que en términos de que la mejor técnica es una buena teoría. Si tenemos una buena teoría, un, eh, un esquema conceptual referencial operativo adecuado, pues eso nos va a permitir Caliente, ¿no? escuchar No, y entender al está frío. paciente de una buena manera. Está La frío. mejor técnica es una buena teoría. Muy interesante lo que has dicho, muy bonito. Ok, Fernando, Sí, comentarios de lo que escuchaste. una cosita, simplemente como para hacer eco de lo que decía Ricardo al final, trayendo a Freud, ¿sí? Freud supuestamente, esto es una cosa como que está en discusión, Freud sufría de amusia, es decir, de una dificultad para diferenciar los sonidos. ¿Sí? Freud en algunos momentos explícitamente, ¿Amusia? amusia. No. ¿Mm? Mm, Angustia no sé, Berta, pero amusia. sí. Y no, pero Y lo no le traigo gustaba por. la música, ¿no? Sí, no le gustaba la música ni la pintura.
si a él le parecían que eran artes, no sé si llamarlos menores, pero que a él no le producían placer como si le producía la literatura y la escultura. Pero me llama la atención eso a propósito de lo que estamos hablando de la forma de escuchar, ¿sí? Porque en la música uno no solamente escucha las palabras, ¿no? De hecho, la música, uno lo que escucha es la musicalidad, ¿no? Que lo que uno escucha inicialmente, la madre, no son las palabras de la madre, sino la voz materna es una música, es una melodía, ¿no? La cual uno queda como atrapado eternamente, ¿no? Como, como diría mi querida llamada Negra Celia, Celia Cruz, ¿sí? En una canción que se llama tu voz, tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa, ¿sí? Que yo digo, claro, el canto de la madre, la melodía de la madre, sí, no solamente la de la madre, sino la de los seres que uno aman, atrapan y atrapan desde el interior, ¿no? Pero me quería referir a ese no reconocimiento de Freud de la musicalidad, porque me llama mucho la atención, porque en lo que yo he conocido del mundo psicoanalítico, los psicoanalistas son unos grandes melómanos cuando no son grandes ejecutores de música. De hecho, el Heinz Racker, ¿sí? El del librito clásico de técnica de transferencia, Racker era un violinista excelso, ¿eh? Sí, no era solamente un gran psicoanalista y yo recuerdo en un congreso en Brasil ver que durante 3 días cada hora, durante el congreso en Brasil, un analista se sentaba durante 1 hora a ejecutar, ¿sí? En el piano, ¿sí? No sé cuántos analistas pasaron, 24, 30, 50, no sé, pero me llamaba la atención. Y una última cosa en relación a ese tema, la palabra Sofía en el mundo griego, antes que indicar sabiduría, indicaba la música. Y el primer nombre que recibe la música en Grecia es Sofía, ¿sí? Que también designaba la forma de hacer navíos, y la palabra armonía, las armonías, ¿sí? Eran las cuerdas, ¿sí? Con las que se ataban o se tensaban las velas en los barcos griegos, la armonía, ¿sí? Pero bueno, esas dos cositas quería decir. Ok, Richard, cierra con unas palabritas de este ciclo para ver a Serapio que está ahí que se habla. Bueno, ¿puedo hablar? Claro, Serapio, adelante. Bueno, mira, realmente es un tema que me ha movido mucho para pensar. Todo lo que ustedes han planteado, lo que han planteado los que dieron las charlas anteriores y toda esta síntesis que ustedes han hecho de este tema tan complejo, me ha hecho más que todo hacerme preguntas, digamos así, ¿no? Uno es, realmente el tema es la escucha o el tema es la comunicación, ¿no? Como bien lo dijo, creo que Jacome, este, citando a un investigador de la comunicación que habló de los diferentes porcentajes de comunicación, digamos así, ¿no? Y donde la palabra como medio de comunicación era una de las menos, vamos a decirlo así, que tenía menor porcentaje. Entonces, y yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto de la comunicación, cuánto es nuestro oficio, ¿no? Poder acompañarnos a nosotros y a las personas con las que nos relacionamos en nuestro oficio, ¿no? Algo así como a descubrir los modos y los modelos de comunicación que utiliza y cuál es vamos a decirlo así, el fin, la finalidad de esa comunicación y cuánto esa comunicación resulta satisfactoria o útil o cuánto de esa comunicación resulta perturbadora, digamos así, ¿no? Entonces, y me preguntaba, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo como profesionales de la mente cuando acompañamos a los individuos a algo así, a ver o a tratar de lidiar con su sufrimiento propio o con el sufrimiento que pueden causarle a otros también, porque no solamente el sufrimiento lo pueden vivir los individuos que vienen donde nosotros, sino también causar sufrimientos. Y cuánto están en desconocimiento tanto de los motivos no conscientes
que hay de ese sufrimiento propio y del que causan a otros, digamos así, ¿no? Entonces, y me hizo recordar muchas cosas, pero no me quiero extender mucho, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me dejó impactado cuando yo empecé a formarme como psiquiatra. En un curso que hubo de psiquiatría, el primer curso que hubo en Venezuela de psiquiatría de orientación psicoanalítica. ¿No? Y es que yo trabajaba en el servicio de adolescentes, no de adultos, digamos. Después trabajé en el servicio de adolescentes, pero en el servicio de adultos, un día llegó un individuo que fue traído por sus familiares con una crisis de un estado catatónico. Y yo no sabía qué hacer, digamos así, ¿no? En aquel momento, estoy hablando de hace 60 años atrás, no había muchas cosas que hacer desde el punto de vista psiquiátrico con estas personas, digamos así, ¿no? Entonces, de pronto yo tuve la intuición, y aquí fue un tema que mencionó Guillermo en un comienzo, de entender por qué había sido, vamos a decir, el disparador de esta crisis catatónica en esta persona, ¿no? Entonces estaba acostado en la cama del hospital, no se movía, no quería comer, digamos así, ¿no? Entonces tenía que ser asistido por el personal de enfermería. Y cuando yo supe que él había sido alguien rechazado y expulsado de su casa por su esposa, ¿no? Y entró en ese momento, en esa crisis catatónica, se me ocurrió intuitivamente decirle a una enfermera que me acompañara a darle alimentación por teteros en la boca. Claro. A los pocos días, el individuo empezó a salir del estado catatónico, digamos así, y no hablábamos. Poco a poco empezó a moverse y empezamos a hablar y empezó a llorar, ¿verdad? A las pocas semanas salió completamente del estado catatónico, habló de todo lo que había sufrido con la situación de pérdida de la relación de pareja y se fue dado de alta. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué pasó en mí? ¿Qué pasó en mi búsqueda de esa enfermera como figuras parentales? Yo podría interpretarlo luego, hacer una hipótesis, digamos así, ¿no? Como si fuera la verdad, de darle algo que ese individuo hizo una regresión a un estado muy primario. Uno puede explicarlo teóricamente de esta manera, ¿verdad? Y nosotros suplimos esa función y pudimos rescatar desde ese estado regresivo profundo hasta que se pudo volver a constituir en una persona adulta y marcharse a su casa otra vez, digamos así. Bueno, y lo que estoy queriendo decir con esto es de cuál es la verdad del analizando. ¿La verdad del analizando es la verdad de las teorías psicoanalíticas o es la verdad de la persona que está buscando nuestro acompañamiento como profesional de la mente? ¿Cómo tolerar la ignorancia de las verdades nosotros? No solamente las incertidumbres, los misterios, las dudas, sino también tener nosotros capacidad de tolerar nuestra ignorancia y darle espacio y no sentirnos de alguna manera cuestionados cuando nos surgen actos espontáneos, actos que son modos de comunicación también entre nosotros como lenguaje. Un poco esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Arape, muy bellas palabras. Richard, ¿tú quieres decir algo de todas maneras? Sí, sí, de pronto para cerrar un poco, porque bueno, hay unos comentarios, no sé si lo vas a, o uno tal vez, Guille. No, simplemente de pronto decir que pues escuchar psicoanalíticamente a alguien, primero sí exige entrenarse, o sea, hay que estudiar y hay que prepararse, ¿no? Y hay que mantenerse, pues, como decía Alberto, como en forma. Habría que definir qué es eso. Él tiene un trabajo muy lindo que lo mencionó indirectamente, está publicado y es, creo que se llama así, Alberto, ¿qué es estar en forma para psicoanalizar? Así es, Ricardo, sí, Y una... está publicado en la revista de la Sociedad Colombiana, ¿no? Entonces, pero también el analista debe estar en la capacidad de, cuando se siente sobrepasado por algún paciente, pues buscar supervisión, ¿no? Si no puede escuchar con la suficiente neutralidad y la apertura, porque está invadido por el tema del paciente o le toca algunos núcleos de él, porque no tiene resueltos esos asuntos personales, nos puede pasar a cualquiera, pues lo indicado sería buscar una supervisión o derivar al paciente para no causarle daño, ¿no?
Eh, Eso es como lo más importante de todo, ¿no? Eh, yo creo que Ok. el significado se construye en el vínculo entre las dos personas, ¿no? El nuevo significado, digamos. Muy interesante, ¿no? Creo que es bien importante que la gente pudiera escuchar más y no siempre estar solo oyendo, ¿no? Ok, hay un par de comentarios. El segundo, que me gustó mucho, ¿no? Dice Héctor Villarraga, la teoría podría ensordecer. Claro. Lindo comentario. Vamos a Totalmente. conversar sobre eso. Mm, El doctor Orduz habló de la escucha con el cuerpo, que creo que es muy importante para la escucha del analista en su propio cuerpo, para recibir las proyecciones del contenido presimbólico de la mente primitiva que trae el paciente. En otras palabras, el cuerpo funcionaría como el altavoz, usando el término del doctor Orduz, de contenidos o conflictos inconscientes ocurridos en etapas primitivas, nos dice Marilú Castellanos. ¿Algún comentario? Yo con respecto a lo de Héctor, digo, la teoría cuando se vuelve dogmática lo ensordece a uno, cuando se vuelve Claro. dogmática. Ahora, la teoría le permite a uno también visibilizar cosas que de otra manera uno no podría ver, ¿no? La teoría es como cuando uno le echaba, en el microscopio le echaba esa tinturita que le permitía a uno ver ciertas cosas. Yo creo que es eso, ¿no? La teoría son lentes, lentes que le permiten a uno ver, pero si yo no abro, si yo no tengo un juego de lentes, me quedo viendo solamente lo que el lente me permite ver y ahí es donde me parece peligroso, ¿no? Que es cuando nos convertimos, pasamos de ser comunidades científicas a volvernos iglesias, ¿no? A repetir la teoría y no dejarnos también sorprender por lo que el paciente nos dice, ¿no? Sí, sí, el paciente y cualquier otro fenómeno de la cultura o de la vida misma, ¿no? Y simplemente para retomar algo de lo de Marilú, para no dejarlo ahí, es escucha, como ella dice, de lo presimbólico, ¿no? Como que en la escucha de lo simbólico está como la oreja, pero en lo presimbólico tal vez hay algo anterior, ¿no? Tal vez hay algo anterior a la llegada al oído, ¿sí? Que es donde está el cuerpo. ¿No? Nora, Gracias. Pues cortamente, yo voy a pedirles que me escuchen con la neutralidad que entendí a través de esta fase de conferencias magníficas de cómo escucha un neurólogo. Eh, Cada conferencia que pude escuchar y estoy obligada a pensar y cómo lo aplico en mi práctica como neuróloga, ¿no? Y más teniendo en cuenta el comentario que hizo Luis Fernando Orduz con respecto a los clínicos, ¿no? Que escuchamos o vemos el órgano y no nos interesa la teoría más o menos. Yo diría que en mi práctica la formación que tengo es para escuchar al cerebro y estoy gracias pues a estas aperturas en psicoanálisis entendiendo un poco lo que es escuchar la mente, ¿no? Eh, y quiero que se imaginen lo que es para un neurólogo tener que escuchar a través de la semiología y esto con una representación en lo que está pasando en ese órgano. ¿Y qué tal cuando ahora entonces pues me están introduciendo en entender cómo escuchar la mente? Se me está complicando la cosa, mejor dicho, ¿no? Imagínense además situaciones en consulta como la afasia motora, donde el lenguaje no existe o existe como un telegrama, donde un paciente me quita preposiciones, me aplana la musicalidad de su lenguaje y me toca escuchar, comprender e interpretar y además diagnosticar, porque es muy importante. Los pacientes que veo, pues son seres humanos que sienten dolor, el sufrimiento que tanto les he escuchado nombrar y que a través de la escucha o se comprende o se inflige, ¿no? Más sufrimiento y la función nuestra, que seguramente se ha perdido mucho en el ejercicio clínico, es poder, a través de lo que nos permite escuchar ese cerebro dañado, interpretar la frustración tan inmensa de un paciente que ha perdido una función, del que se está deteriorando por demencia, por ejemplo. La frustración de ver a la familia alrededor de ellos
que antes eran seguramente los que dominaban y de repente hasta los pañales se los tienen que cambiar, y debo leer eso a través de la consulta, a través de esa semiología y de empatizar cada vez más, de humanizar más la consulta neurológica. Así es que ha sido maravilloso este ciclo para mí. Ojalá se profundizara como otro que tuvimos, que yo decía, ojalá siguiera mucho más el tema de la escucha, porque quiero recordarles que la afasia o que otros problemas neurológicos, como último comentario, hace años empecé a tener una experiencia que me inventé, ¿no? Pues no soy tan inteligente para que fuera absolutamente de mi autoría, pero quise mirar qué sucedía cuando los pacientes estaban en coma o en estados vegetativos, que no se pueden comunicar, y la familia me preguntaba insistentemente, él me está escuchando, doctora, ¿qué pensará mi papá? ¿Será que le hablo? Entonces decidí decirles que por favor hablaran todo como si esa persona les estuviera respondiendo y yo me quedaba escuchando qué pasaba. De tal manera que a través de lo que ese familiar le decía a su paciente en coma o en estado vegetativo, yo estaba comprendiendo cosas de ese lenguaje casi, supongamos, unilateral, porque pues aún no sé hasta dónde llegan las expresiones con un paciente en coma, ¿no? Pero era un ejercicio muy interesante porque estaba escuchando al familiar sufriendo, hablando con quien no se podía comunicar con ellos. Yo no sé eso cómo se llamaría en psicoanálisis si yo estaba tercerizando la escucha en ese sentido, pero me daba muchísima información, no solo de quién había sido el paciente, sino de por dónde podía ayudar al duelo, ¿no? Gracias, Nora. Yo quiero hacer un pequeño comentario antes de terminar. A la palabra a Camilo, de que nos cierre. Hablando de lo que dijo Serapio sobre su experiencia como apenas empezando su práctica psiquiátrica, ¿no? Y fue la experiencia que yo tuve exactamente al revés, ¿no? Yo había sido una persona que había tenido ya experiencia analítica cuando llegué a la cátedra de psiquiatría en la Facultad de Medicina como estudiante. Fui a una clínica psiquiátrica a practicar, mandar, como estudiante practicante. Entonces tuve mi primera paciente, una señora de edad más avanzada, que me contó todo su sufrimiento. Yo la escuché enormemente y con mucha atención. Pero vino el supervisor a preguntarme qué tiene el paciente. Entonces le dije lo que había escuchado y todo esto. El tipo me miraba con una cara sorprendida y me dijo, ¿y usted quién le dijo que aquí tenemos que escuchar? Aquí tenemos que diagnosticar. Esa fue mi experiencia, Serapio. Ok, Cami. No, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que fue una cátedra realmente muy fructífera. Eh, Hoy vamos a dejar un receso hasta después de Semana Santa. Como les decía, pues el 26 vamos a tener un curso sobre el tema del psicoanálisis breve y posteriormente vamos a terminar el semestre con nuestro ciclo de conferencias sobre literatura y psicoanálisis. Entonces, muchísimas gracias por la participación y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.